¿Ven ahí la presentación? Sí, Sí, profe, profe. se ve. Perfecto. Bueno, la clase de hoy es ensayos no destructivos y es para todos aquellos casos. Entonces a tirar acá. Ahí está. Para todos aquellos casos en que queremos, digamos, realizar ensayos para conocer la calidad del hormigón que tenemos de la estructura, en algunos casos calidad de hormigones superficiales y demás, pero lo queremos hacer sin romper el elemento estructural que estamos analizando. Entonces tenemos una serie de ensayos que nos da una pauta para conocer la calidad de ese hormigón. Si bien no es por ahí lo mismo que extraer un testigo y demás, pero nos da por lo menos una idea. En esta clase vamos a ver tres tipos de ensayos. El primero es esclerometría, el segundo ultrasonido y el tercero espachómetro. Luego vamos a ver algo de métodos combinados, que estos métodos en realidad se utilizan en combinación para obtener un resultado más certero. El primero de los métodos es esclerometría, que es un método de ensayo que nos permite conocer la dureza superficial del hormigón endurecido. Esto se hace a través de una determinación de número de rebotes, es decir, lo que vamos a obtener como resultado de este ensayo son números de rebotes, a través de un instrumento que es el esclerómetro de resorte. El método de ensayo está descrito en la norma IRA 1694, que es del año 1989. El esclerómetro, que es este aparatito que vemos acá, que es conocido como martillo de Smith, tiene una fuerza que se aplica por choque e impacto, y en este elemento de escala se ve como resultado un número de rebote. Entonces ese número de rebote, a través de una correlación, acá ven que hay una pequeña gráfica, a través de una correlación podemos saber cuál es la resistencia superficial a la compresión del hormigón. Entonces este método nos da una idea de la calidad del hormigón que estamos analizando. Entonces, las aplicaciones que tenemos nos permiten evaluar cuál es la uniformidad de la calidad superficial del hormigón, es decir, si nosotros tomamos muestras en distintas partes de una estructura, vamos a saber si tiene una calidad uniforme o no. Nos permite detectar cambios en las características del hormigón con el tiempo, por ejemplo, cuando haya pasado mucho tiempo, si hay algunos problemas de carbonatación, o por ejemplo, cuando estamos esperando que un hormigón termine de endurecer, para ver si ya es factible retirar encofrados o puntales. Nos permite, entonces, estimar resistencia del hormigón y o variabilidad de la misma, comparar resistencia en obra y en laboratorio, es decir, obtener a través de una correlación entre la resistencia a la compresión de las probetas y el número de rebotes, y de esta forma ir controlando en forma aproximada la resistencia a la compresión durante su ejecución. Es decir, ya conociendo esta relación, podemos ir a hacer el ensayo de esclerometría en obra y ir sabiendo más o menos si estamos teniendo la resistencia esperada o no. Y nos da alguna orientación para establecer si existe algún síntoma de patología o deficiencias, por ejemplo, en la compactación. Entonces el esclerómetro, que es este martillo de Smith, vemos así, es básicamente un vástago, que es este elemento que ven acá, que se desliza con una masa activada. Esta es la masa. Entonces, a través de un resorte. Entonces lo que tenemos tiene una fuerza de impulsión inicial, a través de ese resorte esa masa golpea contra el hormigón con una cierta energía, o sea, contra un retén del vástago, y le transfiere cierta energía al hormigón. Ese hormigón sufre una deformación elastoplástica en la zona del impacto, y al recuperar su deformación elástica, hace rebotar esa masa. Entonces, en ese movimiento de rebote de la masa, arrastra la aguja sobre la escala graduada, y en ese punto se lee el número de rebotes. Existen distintos tipos de esclerómetros de acuerdo a su energía de percusión, y bueno, se establecen recomendaciones de uso para cada uno de ellos. Tenemos tres tipos: el equipo tipo 1, con una energía de percusión de 0,023 Joule, y el uso recomendado es el control de hormigón de estructuras convencional, digamos. El tipo 2, con una energía de percusión de 0,0076 Joule, es mucho más pequeña, es para control de elementos de hormigón de tamaño reducido. Y el tipo 3, que tiene una energía de percusión de 0,306 Joule, nos permite el control del hormigón de obras de gran volumen. Entonces, el procedimiento para realizar este ensayo
tenemos que tener en cuenta que las piezas a ensayar deben tener mínimo 10 centímetros de espesor y deben estar rígidamente fijas, es decir, que el golpe no permita transferir vibraciones. Tiene que ser una superficie lisa, plana, limpia y libre de revestimientos. Si, por ejemplo, tenemos pinturas y revoque, lo ideal es extraer ese revestimiento para trabajar directamente sobre la estructura. Se comprueba si hay una existencia de carbonatación superficial, usando una solución al 9% de fenolftaleína, y en caso de hallar carbonatación, lo que se hace es pulir la superficie. Entonces, luego lo que se hace es determinar cuáles van a ser las zonas que vamos a ensayar. Se comprueba la calibración del aparato, de acuerdo a lo que indica el fabricante. Por ejemplo, el que tenemos en el laboratorio tiene un yunque de calibración, lo vamos a ver en el video. Y siempre debemos tener en cuenta que la masa del elemento a ensayar tiene que ser mucho mayor a la del esclerómetro para permitir transferirle esta energía. Entonces, una vez que determinamos el área, por ejemplo acá vemos en la imagen, el área que vamos a ensayar, se le retiró todo lo que es revoque y pintura, y estamos directamente sobre el área de estructura. Entonces se delimita un área de 180 centímetros cuadrados, se marca una malla ortogonal, si ven ahí unas rayitas, con aberturas de 3 centímetros por 3 centímetros, evitando los bordes y las discontinuidades. Y cada una de las determinaciones, con el martillo, ven que el martillo tiene como una punta, se realiza sobre las intersecciones de esta grilla, es decir, en los puntos de intersección de las dos rectas. El instrumento se aplica firmemente y en posición perpendicular a la superficie, y preferentemente se utilizan superficies verticales. Existen algunas correcciones, en caso de que no se pueda acceder en superficies verticales, o digamos el elemento estructural no sea una superficie vertical, con tablas de corrección en la norma, respecto del ángulo de inclinación del horizontal y la corrección en número de rebotes. Entonces, una vez que delimitamos la zona, la limpiamos y marcamos la grilla, se hace presión con el instrumento sobre la superficie, hasta que se libera el resorte y se impulsa la masa, obteniendo el número de rebotes en la escala graduada, para cada uno de los puntos de la intersección. El número de rebotes se lee en la escala del aparato y se anota con su valor entero más cercano, y en caso de que se produzca algún quiebre, alguna fisura debido a esta energía de pulsión, se debe anotar como un ensayo no, o sea, como un punto no válido. Entonces, vieron que nosotros determinamos esa grilla, tiene 9 lecturas por lo menos, por cada zona ensayada, y el número de rebote es igual a la media aritmética de las lecturas. Es decir, de todas las 9 lecturas que nosotros obtenemos, sacamos un promedio, y se descartan aquellas que difieran en más o menos 5 unidades. De esas 9 debe haber por lo menos 6 lecturas válidas. Y ese número es el que se promedia y se obtiene el número de rebote para esa zona de ensayo. Pueden presentar algunas, o sea, ¿qué influencias podemos llegar a tener en este ensayo? Bueno, la posición de la superficie de hormigón, lo que les decía recién, el factor de correlación en función del plano de inclinación y número de rebotes. El tipo de cemento, puede ser que para algunos cementos especiales, las gráficas que nosotros tenemos, puede que no nos sirvan directamente y que haya que hacer determinaciones nuevas. Si hay tipos de agregados diferentes, por ejemplo, nosotros ensayamos distintas zonas de una estructura donde hubo cambios de agregados, podemos tener también influencias para evaluar esas variabilidades. El contenido de humedad, a mayor humedad, se da que hay menor número de rebotes, entonces si un hormigón todavía está muy húmedo. La carbonatación, cuando hay carbonatación hay sobreestimación del número de rebotes, por eso lo que yo les decía, que se limpia la superficie y se debe pulir hasta llegar a la estructura limpia. La edad del hormigón, lo óptimo es trabajar con un hormigón que tiene entre 14 días y 3 meses, porque a mayor edad se nos da este problema de carbonatación. Los tipos de superficie de encofrado, por ejemplo, si estamos ensayando distintas partes de una estructura y utilizamos distintos encofrados para la ejecución de las mismas, podemos tener variabilidad en los resultados, y a su vez también si no está limpio bien la zona, por el uso de desencofrante cuando hacemos ensayos a temprana edad. Y el curado, y cuando hay deficiencias de compactación, también puede tener influencias en los resultados. Bueno, salí sin caer de la presentación. Bueno, ahora vamos a ver un videito explicativo, un videito de laboratorio.
En este ensayo... ¿Lo están viendo ahí? ¿Se escucha? No se ve, profe. Se escucha, pero no se ve. Habré dejado de compartir cuando salí sin querer. Ah, claro. Un segundo, si tengo una complicación acá con él. Ahora sí. ¿Ahora se ve? Sí, profe. Sí, sí. Ahí va. Método para la determinación. No, abrí el incorrecto. En este ensayo vamos a determinar la dureza superficial del hormigón. ¿Ahora se ve? ¿El correcto? Sí, profe. Sí. Ahora, profe. utilizando el acelerómetro de resorte. Para estos ensayos seguimos los lineamientos de la norma IRAN 1694. Estamos observando diferentes fotografías de obras y diferentes resultados donde se han realizado los ensayos. Según norma IRAN, el número de rebote determinado con este método puede ser utilizado para evaluar la uniformidad de la calidad superficial del hormigón, para delimitar zonas de calidad inferior o de hormigón deteriorado en estructuras, para estimar la resistencia a compresión del hormigón y para indicar cambios con el tiempo en las características del hormigón. Utilizando el esclerómetro de resorte y comparando con las curvas de correlación, podríamos determinar una resistencia estimada del hormigón. Este método no es alternativo respecto a ninguno de los ensayos normales de compresión o tracción. Ahora vamos a ver lo que es la determinación de la dureza superficial o la estereometría. Se rige por la norma IRAN 1694 del año 1989. El instrumental de equipo es el esclerómetro, que es un martillo de rebote que consta de un resorte y una masa en su interior. A medida que nosotros aplicamos la carga, el resorte va a ir ganando fuerza, libera la masa que golpea y se mide el número de rebotes en esta escala. ¿Sí? Depende de la posición de la aplicación de la carga y el número de rebotes, podemos determinar, entrando en los gráficos que tiene el mismo equipo, cuál es la dureza superficial. ¿Sí? No es resistencia a la compresión, sino es dureza superficial. A su vez vamos a necesitar una piedra de desgaste que se usa para desgastar la superficie, la primera capa de la superficie del hormigón. Tiene que estar el hormigón expuesto, no tiene que estar con pintura. Ahora vamos a determinar vamos a hacer un ejemplo práctico, lo vamos a hacer con pintura por una cuestión de que no podemos retirar la pintura de la facultad, pero vamos a hacer el ensayo, hay que hacer esa salvedad. Y este es el yunque de calibración, que lo que nos permite es determinar si está calibrado o no nuestro equipo. Este ensayo se puede realizar en hormigón de probetas, ¿sí? En un hormigón, en una probeta cilíndrica. En este caso se hacen 3 determinaciones a 120 grados cada una, y en cada una de las líneas se hacen 3 puntos, se toman 3 puntos que están equidistantes entre sí. Esto se hace en prensa y se le aplica un 15% de la carga de rotura a la probeta, y ahí se determina el ensayo. O se puede hacer a través en una columna de hormigón, como ya vamos a explicar. Ahora vamos a proceder a hacer la calibración. Se introduce el equipo, se presiona el pirométrico y se detiene. Se lee la lectura, en este caso da 82 aproximadamente, y acá el yunque nos dice que para hormigón tiene que estar
en 82 más menos 2. O sea que el equipo está calibrado. Se libera nuevamente la masa y se procede a hacer la determinación. Vamos a la columna de hormigón. Acá tenemos una columna de hormigón y tenemos marcada una rejilla. Esta zona previamente determinamos con el pachómetro que no teníamos presencia de armadura, ya que la armadura puede influenciar en el número de reos. Se traza un rectángulo mayor de 180 centímetros cuadrados de superficie y dentro se le hace una rejilla de 3 centímetros de separación entre cada uno. Vamos a determinar 9 puntos de número de rebote. La primera determinación es el valor de 27. Está entre 26 y 28. Segunda determinación. Igualmente da 27. Tercera determinación. Ya tenemos 28. Cuarta determinación. 26. Quinta determinación. 26 nuevamente. Sexta determinación. 28 nuevamente. Séptima. 26. Octava. 24. Novena. Aproximadamente 25. Con estos 9 puntos se determina el promedio, se los registra en una planilla, se determina el promedio y se descartan todos aquellos valores que difieran más o menos 5 de la media. Con eso, con los valores que se han descartado y los que han quedado aceptados, se vuelve a tomar el promedio y se calcula la dureza superficial. Bueno, quedó más o menos claro. ¿Se entendió el ensayo? ¿Alguna duda antes de seguir con el otro? Sí, yo no sé si explicó cómo es que se calibra. No me acuerdo si explicó en el video. Con el yunque, ¿no lo viste al principio del video? ¿Viste el coso negro ese redondo? Claro, pero tiene? ¿cómo? Sí, pero ¿cómo lo va regulando el aparato mismo? ¿Se regula para calibrarlo? Claro, vos con eso sabés que el aparato lo tenés calibrado. Después, bueno, hay entidades que se dedican a la calibración de equipos, o el fabricante o alguna entidad particular. Ah. No lo hacemos en el laboratorio. Eso es como una verificación de que está calibrado antes de empezar el ensayo. Profe, ¿y la equivalencia que tiene con la resistencia a la compresión, qué tan exacta puede ser con un ensayo en prensa, por ejemplo? No es resistencia a la compresión, es resistencia a la dureza superficial. O sea, te puede dar una idea, viste, con las correlaciones de las curvas. Claro, por eso Vos estaba viendo eso. digamos, vos con eso sacás la dureza superficial. Sí. Después vos lo que podés hacer es, digamos, con determinaciones que vos ya tengas conocidas de resistencia a la compresión de probetas, podés hacer una equivalencia, es decir, bueno, entre resistencia superficial y resistencia a la compresión tengo tal relación. Entonces ya voy a saber que cuando la dureza superficial me dé más o menos esto, bueno, voy a estar hablando aproximadamente de este valor. Pero no es que es directo, digamos. Claro, no sé, es una curva que se hace, claro, mediante ensayo. Bien. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Bueno, vamos a pasar a otro de los métodos no destructivos, que es ultrasonido. El método de ensayo está descrito en la norma IRAM 1683 del año 1990, y el método se llama Método para la determinación de la velocidad de los pulsos ultrasónicos. Este método permite evaluar nuevamente la uniformidad del hormigón, detectar presencia de fisuras, oquedades, Profe, no sé si está compartiendo pantalla, pero no sé. No se ve.
Ay, Cristian, vos estás ahí como anfitrión, me deshabilitaste. Hola, Hola, Cristian, ¿cómo estás? sí. Decime, Tengo deshabilitada la función, me aparece como que me deshabilitaron para a ver, compartir la para, pantalla. fue sin querer queriendo entonces. Dame un segundito. Eh, ahí está. Ahí te pongo como anfitrión a vos. Dale, Disculpa, pasa nada, por esta vez te vamos a perdonar. pero que sea la última vez. Claro. No, sigo sin poder compartir pantalla. Eh, no sé por qué no puedo compartir, Cristian. A ver, dame un segundo, porque ya te puse como hospedador a vos. Bueno, pruebo Sí, de pero no. salir a ver si te toma a vos de vuelta y yo entro después. Dale, dale, dale. A ver si me deja compartir. Chicos, perdonen, pero no estoy pudiendo compartir la pantalla. Ahí ¿Se ve está, ahora? profe, ahora se ve bien. Ahora sí. Ahí se Bien. ve, profe. Buenísimo. Tuve que actualizarlo y ahí que lo cargo. Bueno, entonces decía, este sonido les permite evaluar la uniformidad del hormigón, es decir, detectar si hay fisuras, si hay oquedades, alguna deficiencia de compactación o algún otro tipo de imperfección que se hubiese un nido de abeja, por ejemplo, formado durante la ejecución de ese elemento estructural. Cambios en las propiedades del hormigón a través del tiempo, la resistencia del hormigón en estructuras en ejecución, mediante algunas curvas de correlación podemos ir determinando cuál, en este caso sí podemos verificar la resistencia del hormigón mediante algunas correlaciones, y el módulo de elasticidad dinámico del hormigón. Estos elementos nos permiten detectar el ultrasonido. El campo de aplicación puede ser hormigón simple, hormigón armado y elementos pretensados y prefabricados. No sé si detectaron que en el video anterior Franco les decía que habían pasado el pachómetro, que ya lo vamos a ver como el otro método, para detectar que no hubiese armaduras, porque el esclerómetro sí tiene una interferencia por las armaduras. En este caso se puede hacer cuando hay hormigón armado, hay que hacer algunas salvedades, pero se puede ejecutar el ensayo. Los componentes de este ensayo es un aparato que está compuesto por un generador de ondas ultrasónicas, tiene 2 palpadores electroacústicos, un medidor digital de tiempo, un cable nexo, una barra de calibración y una batería de alimentación. Entonces acá vemos, este vendría a ser todo el aparato, los palpadores y el aparato digital que genera las ondas y a su vez tiene el medidor digital. Entonces el fundamento de este ensayo es que la velocidad de los pulsos ultrasónicos dependen de las propiedades del hormigón. O sea, como ustedes saben, se van a transferir de mejor manera en un elemento cuyas propiedades sean más homogéneas que en aquellas que sean más heterogéneas, las ondas, ¿no? Las diferencias entre velocidades en distintas zonas de una misma estructura muestran variaciones de calidad,
y puede relacionarse empíricamente con la resistencia a la compresión del hormigón con la velocidad de los pulsos ultrasónicos. Entonces el instrumento, ¿cómo funciona? Tenemos estos dos palpadores. Este es el palpador que es el emisor, y este vendría a ser el receptor. Entonces el emisor lo que hace es generar un pulso ultrasónico longitudinal de vibraciones generado por un transductor electroacústico. Digamos, esto genera la onda, y a través del emisor pasa esa onda a través de la masa de hormigón. Atraviesa una distancia de traspaso L, que es la distancia entre ambos palpadores, y las vibraciones se convierten en una señal eléctrica que es recibida por el transductor receptor, que vendría a ser este. Entonces se obtiene el tiempo de traspaso del pulso, te lo da el mismo instrumento, te da el tiempo que tarda en recorrer esa onda, y con eso podemos calcular la velocidad, sabiendo la longitud entre ambos palpadores y el tiempo de traspaso. El aparato debe ser verificado con la barra patrón previo a su uso, es decir, esta barra patrón nos sirve nuevamente como elemento para saber si tenemos calibrado el instrumento. Tiene una cierta velocidad la barra, y tenemos que medir esa misma velocidad en el aparato. Entonces, el procedimiento es, primero se controla el aparato con la barra calibradora, se coloca grasa o vaselina, que es un medio de acople para que, digamos, no se disipen las ondas, y así tenga contacto directo con las caras del hormigón. Y las mediciones pueden realizarse en 3 posiciones diferentes, en los transductores. Cuando tenemos emisor y receptor alineados, es una transmisión directa. Cuando los tenemos como a 90 grados es semidirecta, y cuando están ubicados uno al lado del otro es indirecta. Siempre, digamos, lo mejor sería que pudiésemos colocarlos en esta posición, pero bueno, hay casos en que no es factible por el tamaño del elemento estructural que estamos midiendo, entonces tenemos que usar las otras posiciones que también son válidas. Entonces se controla con el aparato el tiempo de paso, y se mide en línea recta las distancias entre ambos palpadores. Entonces, el cálculo, o sea, el cálculo de resultado de lo que obtenemos con esa velocidad, dijimos que íbamos a saber la longitud, porque la medimos, y el tiempo nos lo da en microsegundos del aparato, por lo tanto hacemos esta conversión para obtener una velocidad en metros por segundo. Entonces, con esa velocidad podemos tener un indicador de la calidad del hormigón. Si tenemos una velocidad mayor a 4.500 metros por segundo de paso de las ondas, es una excelente calidad de hormigón. Si tenemos entre 4.500 a 4.000, es muy bueno. Si es 4.000 a 3.500 metros por segundo, bueno. 3.500 a 3.000 es satisfactorio. 3.000 a 2.500 es un hormigón pobre. 2.500 a 2.000 malo. 2.000 a 1.500 muy malo. Y menos de 1.500 es un hormigón degradado. Bueno, también dijimos que se podía hacer se podía hacer este ensayo ante la presencia de armaduras. Se presentan algunas variaciones, y hay que hacer algunas correcciones que establece la norma según las barras estén perpendicular o paralelas al paso de la onda. Es decir, si las tenemos perpendiculares al paso de la onda sería en este caso, y en este caso serían paralelas al paso de la onda. Algunas influencias que podemos tener en la medición para este tipo de ensayo es las condiciones de superficie, que deben ser lisas, evitando rugosidades o nidos de abeja para tener una buena respuesta del equipo. El contenido de humedad, porque a mayor humedad las ondas tienden a tener mayor velocidad. La temperatura del hormigón puede variar. Si estamos en un hormigón estándar está alrededor de unos 20 grados. Si tenemos condiciones climáticas de temperaturas muy altas, nos puede hacer llegar a variar las velocidades de las ondas, haciendo que se ralenticen. O por el contrario, si tenemos temperaturas muy bajas y podemos llegar a tener agua congelada en los intersticios del hormigón, puede llegar a hacerse mayor la velocidad y no ser representativo. La distancia de traspaso, también, digamos, si tenemos los transductores en forma directa, como mínimo tiene que ser 150 milímetros de distancia, y si es indirecta, 400 milímetros mínimo. Y también depende del tamaño máximo del agregado. Es independiente de la forma y tamaño de la muestra, o sea que nosotros podemos hacer la cantidad de muestras que nosotros querramos sobre una estructura, y digamos, respetando estas mínimas distancias de la forma que nosotros querramos. Hay influencia por el estado de las tensiones de los hormigones. Digamos, si tenemos un hormigón que estamos ensayando
que tiene tensiones superiores a las normales de diseño, presentan microfisuras que pueden afectar el traspaso de las ondas. Y la naturaleza petrográfica de los agregados también puede variar si tenemos, digamos, estamos analizando un hormigón con distintos tipos de agregados, o sea, una estructura que ha tenido hormigones con distintos tipos de agregados, nos pueden variar también las mediciones. Este instrumento lo que nos permite es, vieron que yo en un principio les dije que nos permite detectar si hay oquedades, fisuras o algunas imperfecciones en los hormigones. Entonces, cuando nosotros notamos que el pulso ultrasónico se propaga a través de un hormigón y de alguna manera se intercepta, o sea, si hay una variación de la energía de propagación, o sea, cambios de la velocidad en una zona, se puede deber a que intercepta una zona de distinta densidad. Entonces se puede dar que en esa zona hay fisuras. Entonces lo que hacemos es tratamos de acercarnos a la fisura, detectar más o menos dónde se encuentra, y una vez que detectamos dónde se encuentra aproximadamente, determinamos una primera distancia. Hacemos la medición y duplicamos esa distancia y volvemos a hacer otra medición. Entonces, utilizando esta fórmula a través de los tiempos T1 y T2 que obtenemos de las mediciones 1 y 2, vamos a poder sacar aproximadamente la profundidad de la fisura. También nos permite este instrumento hacer la determinación del módulo de elasticidad dinámico y la relación de Poisson del hormigón. Nos dice que la relación entre constantes elásticas y la velocidad de un pulso ultrasónico propagándose en un medio elástico de medidas infinitas está dado por una determinada ecuación. Entonces podemos calcular ese módulo de elasticidad dinámico conociendo la densidad del hormigón, la velocidad del pulso al cuadrado, y conociendo la relación dinámica de Poisson de ese hormigón, podemos sacar el módulo de elasticidad dinámica. Bueno, como conclusión de este ensayo, es un equipo que es fácilmente transportable, que no produce daños en la estructura, y que rápidamente podemos tener una idea, a través de este ensayo, de cómo es la uniformidad o la calidad de ese hormigón. A través de las velocidades lo vimos que muy directamente podemos saber la calidad del hormigón. Es de fácil ejecución y podemos obtener un gran número de resultados en muy poco tiempo, y sin dañar la estructura. Vamos a ver un videito de... Bueno. ¿Se ve ahí? ¿Sí, no? Sí, profe. Sí, profe. Método para la determinación de la velocidad de pulsos ultrasónicos según norma IRAM 1683. Utilizamos un ultrasonido marca Mates C372N con una frecuencia de 55 kHz y un tiempo de medición de 0 a 9.999 microsegundos. El instrumental consiste en un aparato de medición compuesto por un generador de pulsos eléctricos, un amplificador y un medidor eléctrico de tiempo. Lleva también un par de transductores y unos cables. Viene además con una barra patrón, que es un elemento provisto, juntamente con el aparato de medición, de material inalterable iridio platino, que trae impreso el valor del tiempo del pasaje de la onda en microsegundos, el cual debe leerse en el aparato de medición al efectuar el control del funcionamiento. Mediante la aplicación de este método se pueden determinar la uniformidad y las fallas presentes en el material y correlacionar los resultados obtenidos con la resistencia mecánica. Este método consiste en la determinación de la velocidad de propagación de una onda ultrasónica a través de la masa de hormigón, y en función de la velocidad obtenida, realizar la correlación que permita evaluar la calidad del hormigón. En obra, se elige la zona a ensayar en cada una de las vigas o columnas objeto de estudio. Se determina la posición de las armaduras por el medio del método auxiliar de pachometría, a los efectos de minimizar la influencia de las mismas. Se buscan las zonas planas y
y limpias. En estas zonas se determina la velocidad del pasaje de la onda ultrasónica. La posición de los transductores puede ser para transmisión directa con el emisor y el receptor enfrentados o para transmisión indirecta. Deben determinarse las distancias entre transductores y proceder al cálculo de las velocidades, las que se correlacionan con las tablas de Leslie-Desman para determinar las calidades. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. ¿No? Bueno, vamos a seguir entonces con el método de pachómetro. Son bastante sencillos los ensayos. Profe, una consulta. Sí. En este ensayo de ultrasonido, ¿tiene que estar lisa la pared, o sea, no tiene que estar revocada, nada, no tiene pintura, nada? ¿O se puede hacer en estructuras que ya tengan cubierto, digamos? No, lo ideal es trabajar siempre sobre la estructura limpia, para que vos, digamos, la velocidad de pulsos que estés midiendo sea realmente la del material que querés medir, que es la estructura. Si vos ya tenés un revoque, pintura, tenés alguna deflexión del material, o de esas ondas por el material que tenés delante, digamos. Claro, gracias. O sea, siempre lo óptimo es que trabajes sobre una superficie limpia, lisa, y que sea la estructura que vos realmente querés medir. Bien, profe, gracias. O sea, cuestión de daños, si tenemos que retirar un pedacito de revoque, es muy chiquitito, digamos, lo que tenemos que hacer a comparación de tener que hacer, por ejemplo, una extracción de testigos si queremos sacarnos alguna duda. Bueno. Claro, digamos, este es necesario, por ejemplo, si vos estás construyendo un edificio, y para ir haciendo una especie de control, ¿no? De que la resistencia sea más o menos la especificada, o... Claro, podés hacer una relación, digamos, entre lo que vos medís en probetas, siempre estos, digamos, ensayos, no tenés una determinación directa de decir, bueno, tengo tanta velocidad de pulsos ultrasónicos, tengo tanta resistencia. No es directa. Pero vos lo que podés hacer es medir cuál es tu velocidad en una probeta, y después ensayás esa probeta, y vas a decir, bueno, para esta velocidad, más o menos tengo esta resistencia. Entonces después lo podés medir en obra, y si más o menos andás dentro del rango, es porque más o menos tenés el mismo rango de resistencia, salvo que tengas fisura o alguna, digamos, que te haya quedado un nido de abeja, que ahí vas a detectar enseguida la baja de la velocidad. ¿Entiendes? Ah, bien. Bueno, profe, gracias. Virginia, Sí. un aporte. En obras de hace 50 años no se encontraba información que tenga que ver con las especificaciones técnicas de obra. Hoy por hoy, con el avance del consumo del hormigón elaborado y la aplicación en todo tipo de obra, siempre se puede llegar a encontrar algún tipo de remito o alguna especificación. En base a eso, uno cuando está estudiando una estructura podría, como dice la ingeniera, generar probetas de hormigón H21, estudiarlas en el laboratorio para saber qué tiempos me da para poder calcular la velocidad de pulso ultrasónico y después ir a la estructura para saber qué correlación tengo entre las dos cosas, ¿eh? Es como dijo la ingeniera, yo no calculo resistencias con el ultrasonido, pero sí, digamos, puedo tener una idea de la uniformidad y de la calidad del hormigón de la estructura. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que como el método busca mayores densidades dentro de un cuerpo, cuando yo tenga que ocultar una caja de ascensores o alguna estructura que tenga una cuantía de acero muy alta, tengo que tenerlo en cuenta porque me va a modificar las velocidades de pulso ultrasónico y quizás puedo estar leyendo mal la calidad del hormigón. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Quedó bastante Perfecto. claro. Gracias. Eso nomás, Gracias, Cristian. por favor. Bueno, seguimos. Ahora se ve la presentación de nuevo, ¿no?
Sí, sí, se ve. Sí, pero Bárbaro. Bueno, pasamos entonces al último de los métodos no destructivos de los que vamos a ver hoy, que tenemos el pachómetro. El pachómetro es un instrumento que sirve para básicamente ubicar o conocer dónde están localizados los hierros o las barras de hierro en las estructuras. Nos permite tanto conocer el diámetro, el espesor de recubrimiento y la profundidad aproximadamente donde está ubicado, de las armaduras longitudinales y transversales. Muchas veces se utiliza como complemento para localizar las barras, en esto que decía Cristian, antes de determinar la velocidad de pulsos ultrasónicos, o para el proceso de esclerometría, o sea, tratar de buscar zonas donde no haya barras para evitar justamente la interferencia por las barras. Los principales usos son la detección de armaduras, determinar, digamos, la posición y la dirección de las mismas, conocer el diámetro de las barras y los espesores de recubrimiento. El procedimiento básicamente es deslizar el aparato, o sea, entenderlo, deslizar el aparato sobre la superficie de evaluar. Entonces, mediante una señal sonora, el aparato nos dice que está en presencia de una barra, o que encontró una barra de refuerzo, y en la visualización, digamos, en la pantalla misma del instrumento, podemos ver el diámetro de la barra y el espesor de recubrimiento de la misma. Por ejemplo, acá tenemos dos barras, parece que son. Sí, y te dice que el espesor de recubrimiento es 2,6 centímetros. Las desventajas es que muchas veces digamos, no es tan exacto en el tamaño de la barra, por el tamaño o por la separación de las barras, y muchas veces es difícil determinar cuando tenemos segundas líneas de armadura, es decir, cuando tenemos, por ejemplo, una primera línea de armadura y un espesor de separación y otra línea de armaduras, entonces por ahí tiende a confundir al aparato en detectar las armaduras. Pero cuando tenemos una sola línea de armaduras y no están a tanta profundidad, porque la profundidad de exploración es limitada también, es bastante certero para encontrar las armaduras y determinar espesores aproximados. Vamos a ver un videíto. Este ensayo no tiene norma IRAM asociado, por eso no mencionamos a la norma. En este práctico, vamos a ver ensayos no destructivos. Están compuestos por ensayos en pachometría, esclerometría y ultrasonido. Estos tres ensayos son complementarios entre sí. En estos videos podemos observar su aplicación en obra, en este caso, en un puente para la determinación de armaduras y luego extracción de testigos. Otro ejemplo de aplicación es en una obra civil, donde determinando la posición de las armaduras podemos hacer ultrasonido y extracción de testigos. Y a modo de ejemplo podemos mostrar otra aplicación en una verificación de estructuras donde se determinaron la posición de las armaduras para poder realizar esclerometría. El pachómetro que usamos en el laboratorio es modelo Backtracker, marca Controls. Este equipo sirve para múltiples utilidades, como determinación de la posición de las armaduras en estructuras, ya sea vigas, columnas o losas, para determinar el recubrimiento y también para saber el diámetro de las armaduras. Si tomamos el ejemplo del uso del equipo en una columna, determinaríamos las armaduras longitudinales y las transversales, realizando un barrido longitudinal y transversal en la misma y realizando la malla donde quedaría plasmada la ubicación de las armaduras. Podríamos determinar la ubicación de estribos y la densificación de los mismos en los diferentes puntos de la columna, como así también la separación de las armaduras. Al ser un ensayo complementario, nos sirve para realizar posteriormente ultrasonido y esclerómetro. Es un ensayo que no tiene norma IRAM que lo regule. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la pachometría, la determinación de
la posición de las armaduras con pulsos ultrasónicos. Este ensayo no tiene norma. Este equipo se llama pachómetro, ¿sí? Lo que hace es enviar ondas electromagnéticas, pulsos electromagnéticos y determinar la posición de armadura a través de este palpador, que es el que se ve acá, y que tiene un control. El primer paso de la calibración es poner en cero la sonda, ¿sí? Que es alejado de cualquier armadura, cualquier reloj o cualquier cosa metálica, se coloca en cero hasta el pitido. Y ahora lo que vamos a hacer es fijar el diámetro de barra, que lo deberíamos conocer a través de los planos o los pliegos, y ver si los espesores son los que se indicaron o no en los planos. Así que para determinar el número de barras, buscamos el diámetro. En este caso tenemos un diámetro 12, así que dejamos el diámetro 12 ahí seleccionado y vamos a proceder a medir. En esta probeta tenemos la armadura y sabemos que más o menos tiene 35 milímetros de espesor de recubrimiento, entre 30 y 35, así que vamos a leer. El palpador se lo coloca en la dirección de la barra y se va barriendo la superficie del hormigón hasta encontrar la barra. Y aquí vemos cómo va midiendo, ¿sí? Y genera una señal lumínica cuando detecta la barra y de sonido. Vemos que está marcando los 36 milímetros que decíamos que aproximadamente tenía la barra. Podemos probar ahora un diámetro en esta otra probeta. Un diámetro 8. Vamos a configurar el diámetro 8. Tenemos 8 milímetros de diámetro y en esta tenemos aproximadamente 2 centímetros de recubrimiento. Volvemos a hacer el barrido y ahí vemos que la señal nos detecta y tenemos en principio 27 milímetros de espesor de recubrimiento. Eso se va determinando a medida que vamos realizando el ensayo y vamos marcando la posición de las armaduras en la estructura de hormigón a través con una tiza simplemente. Este equipo no tiene la posibilidad de medir mucho más allá de los 5 o 7 centímetros, es decir, que si tenemos un hormigón masivo no vamos a encontrar una barra que esté muy abajo, muy adentro de la masa del hormigón. Es simplemente para determinar los espesores de recubrimiento. A continuación, mostramos un modelo de informe realizado para determinar la ubicación de armaduras en tabiques de hormigón armado en una estación de servicio de la ciudad de Córdoba. Se observa la distribución de armaduras horizontales y verticales y la distancia entre ellas. Bueno, ¿alguna duda de este ensayo, chicos? Bueno, seguimos entonces. Profe, aprovecho para consultar. ¿El uso de estos dispositivos para hacer ensayos no destructivos está al alcance de cualquier ingeniero civil o se necesita algún tipo de certificación para usarlo y emitir informes? No, en realidad, o sea, tenés que tener una, digamos, experiencia en el tema para que te lo hagas, digamos, pero no necesitas ningún tipo de certificación extra, por lo menos que yo conozca, ¿no? Cristian, ¿vos conocés algún tipo de certificación? No. En principio, aconsejarles que estudien bien esto porque no lo van a volver a ver en su vida, posiblemente, y el que se quiera dedicar a esto, a la patología de la construcción es muy importante. Segundo, si se dedican a esto van a tener que tener calibración de los equipos
para que sea trazable algún patrón y de esa forma ustedes poder emitir un certificado que sea obviamente respaldado. Como dice la ingeniera, acá también prima mucho la experiencia, ¿eh? Porque obviamente son ensayos de control de calidad indirectos, digamos, o semidirectos, depende cómo lo usemos, eh, pero no es que haya una escuela de ingenieros de ensayos no destructivos, por lo menos que yo sepa, no. No, no, Sí, yo tampoco, ¿no? tener esa certificación que uno tranquilamente puede a través de los organismos, del organismo argentino de acreditación o de lo que es los representantes de ISO, trabajar con este tipo de equipos y un sistema de gestión de calidad donde yo pueda demostrar la aptitud sí, la aptitud de mis equipos y poder presentar un resultado al respecto. El tema acá es que hay resultados que pueden llegar a ser muy discutibles. Entonces, uno siempre va a terminar refiriéndose a una universidad o a un centro de investigación reconocido, pero, por ejemplo, hoy que está muy de boga el tema de las ART y de lo que es control de higiene, de seguridad y higiene en el trabajo, todo lo que es las instalaciones puesta a tierra de las plantas de hormigón, tienen que estar con su medición hecha por un profesional habilitado, matriculado, y el equipo que se utiliza para hacer la determinación de la resistencia del suelo, tienes un equipo calibrado por un ente reconocido, ¿se entiende? Entonces, habría que ver, buscar, porque realmente quién calibra un esclerómetro, por ejemplo, o un pachómetro, como sería una calibración de un pachómetro, eh, pero se podría hacer. Yo no tengo conocimiento que haya algún laboratorio que se dedique específicamente o solamente a ensayos no destructivos. Claro, digamos, sería como una certificación de tu proceso digamos, del muestreo y de análisis de resultados, pero no, no es que tenés que hacer una especialización extra. Como ingeniero vos estás habilitado a hacerlo, digamos. Si eso fue. Claro, claro, tal cual. Sí, obviamente, si se van a dedicar a la parte del ensayo no destructivo, seguramente se van a dedicar mucho a la parte patológica de las construcciones y por ende habrá que hacer algún posgrado internacional en patología de las construcciones. Si mal no recuerdo, en España hay varias universidades que dictan algún tipo de cursos al respecto. Bueno, y aquí en el país también hay varias organizaciones que se dedican, pero como dice la ingeniera, estás habilitado para usarlo, y más que para usarlo, para leer los resultados. ¿Eh? Fíjense, no sé si lo mencionaste, Virginia, pero en el ensayo de ultrasonido, cuando uno modifica el operario que hace el ensayo, da otros valores. Y si presiono los palpadores, da otros valores. Entonces, es muy importante la cuestión del operario en la toma de la medición, por ejemplo. Pero sí, No, se están me había mencionado. habilitados como, sí. Que no, no, no se lo había mencionado, eso me había olvidado. eh, entonces, están habilitados porque el título nuestro es habilitante para eso y la pueden generar a la actividad y se da con mayor frecuencia de la que ustedes creen porque muchas veces se hormigona así nomás, usan el agua como si fuera una cosa que se puede tomar, bueno, livianamente. eh, y realmente sabemos que no, que nos afecta mucho las propiedades en estado endurecido del hormigón, sobre todo apuntando a la vida útil de la estructura que fue construida con un fin específico. Así que sí, el título habilita, pero bueno, hay que buscar la especialidad. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. De nada. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta?
Yo, profe, tenía una consulta sobre cuando dice que hay que setearle la barra que va a medir, que dice tiene 8 milímetros, 36 milímetros. Sí, uno tiene que más o menos conocer aproximadamente por lo menos qué diámetro de barra estás por medir. O sea, que no sea, a lo mejor te puede detectar entre una barra y otra, entre 8 y 12, por ejemplo, pero si vos le seteás una 8 y tenés una 32, ponele ahí, posiblemente no funcione correctamente. Hay que tener una idea aproximada de la barra que vas a medir. Sí, lo que yo quería saber es cómo era que lo Si hacía no eso, tenés pues en ninguna el idea, video te no va a se servir veía para bien. detectar la posición, digamos. Tenés en el botón para, digamos, vos seleccionás la barra. Ah, ¿Viste que tenía buenísimo, gracias. una botonera? Bueno, en la botonera vos seleccionás el diámetro de la barra. Bueno, ¿alguien más? Bueno, seguimos entonces, digamos, estas metodologías normalmente se utilizan combinadas. Estos ensayos no destructivos nos permiten analizar calidad del hormigón in situ y nos presentan las siguientes ventajas. Son fácilmente transportables, si ustedes vieron en los videos, son todos aparatos pequeños, los ensayos son rápidos de hacer y no producen daño a la estructura, entonces nos permiten hacer varias determinaciones en distintas zonas de la estructura, a través de ensayos sencillos, con poco tiempo de preparación, y nos permite obtener un gran número de resultados con los cuales podemos hacer un tratamiento estadístico y analizar aproximadamente cómo es la uniformidad de esa estructura, o bueno, saber la calidad del hormigón que estamos analizando. Es posible definir curvas de correlación, como les decía antes, con la resistencia del hormigón para algunos de estos ensayos, y la exactitud aumenta con los ensayos combinados, digamos. O sea, si sabemos que la resistencia superficial del hormigón es de buena calidad y a su vez nos está dando una buena velocidad de pulsos ultrasónicos, bueno, ahí vamos a saber o vamos a tener un resultado más certero de que la calidad del hormigón es buena. Así que bueno, son excelentes estos métodos, como para lo que decía Cristian, sobre todo para lo que es patología de las estructuras o estructuras sobre las que no conocemos mucho, o no tenemos certificación de los procesos de ejecución, no se hizo control de calidad, entonces nos permite conocer algunos rasgos de la estructura. Bueno, y hasta acá llega el tema de hoy. No sé si tienen alguna duda más. Profe, Sí. después puedes subir los videos que ¿Cómo se escucha con un poco de ruido atrás? ¿Cómo se nos compartió Belén la otra vez? Porque creo que al aula virtual no los puede subir por el peso de los videos por Gmail. ¿Lo subió? Ah, bueno, ya le voy a preguntar a Lo ella. subió, pero con un link de Drive. Ah, con un link de Drive. Listo. Le voy a decir entonces que se lo suba mañana y descárguenlo en estos días porque posiblemente use su Drive, o sea, tenga ocupado ya su Drive personal para otras cosas. Así que traten de descargarlos enseguida.